Así que vamos a iniciar. En pantalla, mis hermanos, les invito para que quien lleve gusto en cualquiera de las redes sociales que ustedes están viendo ahí puedan seguirme con el nombre Fe Mueve Montoro Ministerio, donde constantemente estamos subiendo material que puede ser de mucha edificación. Si alguno de ustedes, hermanos, está interesado, en pantalla ustedes pueden ver los libros que su servidor ha escrito y que están a su entera disposición de manera completamente gratuita. Consideren que es otra forma en la cual Fe Mueve Montañas también quiere ser de bendición, porque si tú deseas alguno de estos materiales, yo te lo puedo enviar a través de el famoso formato PDF, a través de WhatsApp. Únicamente envíame un mensaje a través de este servicio de mensajería, WhatsApp, para que yo te pueda enviar el material. Libros para jóvenes, se puede ser joven y cristiano, un libro excelente sobre paternidad cristiana, El Castillo de las Princesas, las crisis del matrimonio tratadas en el libro El Reino de los Supuestos, y una serie de 3 libros para hablar de los problemas que la iglesia de hoy enfrenta. Mis hermanos, esos materiales están a su entera disposición. Eso es en cuanto a libros que yo les ofrezco de manera gratuita, pero también, ahí lo ven en la pantalla, hemos escrito diversos manuales que ya son manuales más cortos, únicamente divididos en 8 temas, para tratar desde consejería bíblica, teología sistemática, consejería matrimonial, sexualidad para cristianos, noviazgo cristiano, hermenéutica, interpretación de la Biblia y muchos otros temas más. Si alguno lo desea, también a través de un pequeño mensaje de WhatsApp yo te puedo hacer llegar el material de cualquiera de esos manuales totalmente gratuitos. Y recuerden, esos materiales los pueden usar libremente a nombre de Fe Mueve Montañas. Pueden usarlos en talleres, cursos, campamentos. Pueden utilizarles como ustedes crean que puedan ser de mucha edificación. Mis hermanos, antes de iniciar formalmente con la parte que tiene que ver de Dios y las riquezas o el cristiano y el dinero, y antes de darle una vista de 6 puntos a Juan 17:16, vuelvo a recordarles que en el chat que acompaña a esta transmisión se encuentra un enlace que si ustedes, como suele decirse, dan clic en él o lo seleccionan, los va a llevar a una página de internet donde ustedes pueden dejar una pregunta anónima sobre este tema, el cristiano y el dinero, Dios y las riquezas, pero sientan la confianza de que también pueden dejar cualquier pregunta relacionada con cualquier tema. Cuando mi hermano Félix Frías termine con la segunda parte de esta transmisión, estaremos contestando sus preguntas y nos gustaría interactuar por medio de ello con ustedes. Estoy seguro que si aquí estamos personas que en algún momento dado hemos leído la Biblia, sin lugar a dudas hemos escuchado las palabras que Cristo dijo en Juan 17:16, refiriéndose a ti y refiriéndose a mí. Y pensando en nosotros, Jesucristo dijo que estamos en el mundo, ¿lo recuerdan? Pero no somos del mundo. Con esta expresión de Cristo, vamos a ver una cadena de 6 pensamientos que nos van a llevar a 4 principios que el cristiano debe observar con relación al dinero. Como tú puedes verlo en la pantalla, están numerados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, 1, estamos en el mundo. 2, pero no somos del mundo. 3, el dinero mueve al mundo. Pero número 4, nosotros no nos movemos por el dinero porque no somos del mundo y el dinero es del mundo. Sin embargo, estamos en un mundo donde el dinero es una necesidad. Eso significa que entonces, último punto, el cristiano observa el dinero como una herramienta para honrar a Dios, porque, punto 5, el cristiano no se mueve por el dinero, porque el cristiano no pertenece al mundo y el dinero forma parte del mundo. Entonces el cristiano usa el dinero como una herramienta para beneficiarse, porque lo necesita, pero para honrar a Dios. O sea, que el dinero del cristiano sirva para que Dios se sienta honrado por el manejo que hacemos del dinero, que Dios se sienta bien al ver la forma
en que nosotros le amamos a Él más que el dinero. Porque recuerden un principio fundamental de la vida cristiana. Ese principio fundamental es que como creyentes nosotros buscamos, honramos, amamos, servimos a Dios, no por lo que Dios nos da, sino que lo servimos, lo amamos, lo respetamos por lo que Él es. Así que Dios podría no darnos nada y sin embargo nosotros seguiríamos teniendo con Dios una dependencia total. En palabras de Job, aunque Él me matare, en Él confiaré. Entonces es fundamental entender esto. Ya con esto en mente, hermanos, vamos a pasar a 4 principios que deben regir la relación Dios-riqueza, cristiano-dinero. Esos 4 principios yo les he puesto un nombre para que así los podamos recordar de una manera más fácil. Vamos con el primero que acaba de aparecer en su pantalla, al que yo llamo el principio de la suficiencia. El principio de la suficiencia. Proverbios capítulo 30, versículo 8, el pasaje aparece en tu pantalla y puedes leerlo conmigo sin problema. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. El principio de la suficiencia. Vivimos en un mundo que parece que está enloquecido por tener dinero. En todos los ámbitos sociales, desde el ámbito económico hasta el ámbito político, no le importa a la gente pisotear cuantas leyes existan con tal de poder tener más dinero. El mundo parece obsesionado con tener, y a veces aún incluso en el mundo cristiano, lamentablemente, rompemos el principio de suficiencia porque hacia el interior de las iglesias cristianas miramos a la gente en función de lo que tiene. Aquellos que dirigen iglesias, ancianos, tratan bien al que entrega jugosas ofrendas, mientras que aquel que entrega una ofrenda ocasional, a ese no se le trata tan bien. Manténme del pan necesario. Mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cuánto necesitamos para poder vivir bien? Y ahí es a donde empezarían los problemas. Alguien diría, yo necesito $100, oh, me basta con 200. Yo levanto la mano y pido 1000. Y faltaría alguien que diría, a mí entréguenme 6000, aunque con 2000 no tendría problemas. ¿Qué nos enseña el principio de la suficiencia? Que el cristiano debe buscar tener lo necesario. Pero, ¿lo necesario para qué? Lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Tú como creyente debes entender perfectamente cuál es el llamado de Dios para tu vida y esforzarte por poder tener la riqueza, el dinero suficiente para responder a ese llamado de Dios. El principio de la suficiencia. Nuestro hermano Félix, en la segunda parte de este tema, básicamente él nos va a hablar de qué problemas resultan de no hacer caso a estos principios de Dios y la riqueza o el cristiano y el dinero. Así que únicamente yo marco el principio y algunos puntos importantes que van a ser reforzados en la explicación que en unos minutos nuestro hermano Félix nos compartirá. El principio de la suficiencia. Yo debo buscar tener lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Si Dios, después de ese límite, desea prosperarme más, será su voluntad, pero no debe de ser algo que sea para mí una prioridad. Y aquí es muy importante entender un concepto, prosperidad. La Biblia nunca enseña que el plan de Dios sea que todos los cristianos sean ricos, pero sí claramente enseña que Dios desea que todos los cristianos sean prósperos. ¿Qué es prosperidad? Tener lo necesario, principio de suficiencia para hacer la voluntad de Dios. Si tú necesitas $100 y recibes $100, estás recibiendo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Pero sabes, a Dios eso no le basta,
porque si Dios permite que recibas $101, entonces tú ya estás viviendo en riqueza, porque tienes más de lo necesario. Y obviamente, si tú necesitas $100 y recibes 99, estás viviendo en una condición de pobreza. El punto importante aquí es, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y tú te dejas guiar por el concepto bíblico de prosperidad o por el concepto humano de las riquezas. Recuerda, no debemos amar las riquezas porque es raíz de todos los males. Vamos al segundo principio, hermanos, que tiene que ver con Dios y las riquezas o Dios y el dinero. A este segundo principio, como tú lo estás viendo en pantalla, yo le he llamado el principio de la dependencia. Recuerda, principio de suficiencia. Dos, principio de dependencia. Dice el Salmo 62:10, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Principio de suficiencia. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué es lo suficiente para que tú como persona te sientas pleno? Según la Biblia, no es una cuenta bancaria abultada. Según la Biblia, es una relación íntima con Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 10 es muy claro. Vosotros estáis completos en Él. Así que si tenemos una relación estrecha e íntima con Dios, el creyente no necesita nada más para estar o tener lo suficiente. Cualquier dinero, riqueza que llegue, será complementario, pero no es lo que llena la vida del cristiano. Lo que debe llenar la vida del cristiano es una relación íntima con el Señor. Vamos ahora, hermanos, al tercer principio. Recuerden que si empiezan a surgir preguntas sobre estos cuatro principios entre Dios y las riquezas, el cristiano y el dinero, o si ustedes tienen alguna pregunta sobre los problemas relacionados con no aplicar bien estos principios, algo que, insisto, nuestro hermano Félix en unos minutos tratará, no olviden de dejar sus preguntas en el enlace de preguntas anónimas que tenemos en el chat que acompaña a esta transmisión, o pueden dejarla por escrito en el chat principal. Incluso cuando podamos abrir micrófonos, también pueden hacer alguna pregunta que podrá ser respondida por su servidor y por nuestro hermano Félix. Vamos con el tercer principio. El tercer principio, como están viendo en pantalla, yo le he llamado el principio de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honra a Dios con lo que tienes. Y la mejor manera de honrar a Dios con lo que tienes es poner tus bienes a los pies del Señor, al servicio de Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pedro en el libro de Hechos entrando al templo y diciéndole a un hombre cojo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Muy bien, lo poco que Pedro tenía lo puso a los pies de Dios y como resultado tenemos a un cojo que está levantado y glorificado a Dios. No tengo oro ni plata. Hoy, mis amados hermanos, las iglesias tienen cuentas abultadas en el banco donde no entiendo qué está haciendo el dinero porque las ofrendas son para ser de bendición. Y hoy la iglesia cristiana tiene oro y tiene plata, pero ya no hay cojos que se levanten porque hemos olvidado el principio de la reciprocidad. El dinero es para ser puesto al servicio de Dios y que Dios utilice nuestra generosidad para poder ser de bendición, lo que nos encadena con el cuarto y último principio que aparece en su pantalla, el que yo he llamado de la siguiente manera. Yo he llamado el principio de la generosidad. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18 dice así, que sean bien, que sean ricos en buenas obras, y se refiere a nosotros, a ti y a mí, dadivosos, generosos. Tú y yo, como creyentes, somos hijos de un Dios que cuando da, da en serio. Cuando Dios tomó la decisión de dar algo por ti, tomó a su único hijo, a lo más valioso que había en la eternidad, y lo mandó a una cruz para demostrarte cuánto te ama. Así que nosotros tenemos a un Dios que cuando da, lo da todo, o mejor, no da nada.
Ustedes, mis hermanos, ¿cómo son de generosos para con Dios? Según la Biblia, tenemos muchas formas de dar a la obra de Dios, a los siervos de Dios, a los hermanos en necesidad, a la obra de Dios, a la casa de Dios. Y por lo menos en el Nuevo Testamento hay 5 lugares a donde nuestras ofrendas pueden ir dirigidas. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan generosos somos? Cuando hay un hermano o una hermana en gran necesidad, ¿le damos lo que nos sobra? Cuando llega el día domingo, que primordialmente en las iglesias cristianas es el día donde hacemos la entrega de una ofrenda económica, preparamos esa ofrenda desde una semana antes, recibimos nuestro sueldo y le decimos a Dios, de mi corazón yo he preparado esto con alegría porque esto es para ti, Señor. O llegamos ahí el domingo, donde ya tenemos preparados los billetes de baja denominación en el bolsillo derecho, porque ya sabemos que ahí tiene que meterse la mano, porque no queremos comprometer grandes cantidades. No, 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 porque me hace falta para la deuda, para la hipoteca, para el pago del coche, para el pago de la escuela. Lo necesito para esto, lo necesito para lo otro. No estoy siendo generoso, y recuerdan un principio anterior, ni estoy siendo recíproco. Mis hermanos, en los últimos minutos, yo quisiera que entendiéramos algo. El no observar estos 4 principios en la relación Dios-riqueza, en la relación cristiano y dinero, puede provocar muchas cosas, y aunque esto ya es tema que corresponde a nuestro hermano Félix, solo les mencionaría que en muchas situaciones hay cristianos que constantemente viven con problemas económicos simplemente porque no respetan estos 4 principios. Quieren darle a Dios una miseria, pero quieren que Dios les devuelva de forma generosa. Y así no funcionan las cosas. Y podría yo decirles a nombre de Fe Mueve Montañas que este es un ministerio donde desde hace 7 años, paso a paso, los hermanos involucrados hemos decidido darle a Dios de manera generosa, y podemos darles testimonio que a la fecha el Señor ha hecho que el ministerio crezca en todos los sentidos. Así que estos 4 principios sí operan, hermanos, y operan muy bien. Para finalizar mi participación, si el Señor nos permite la vida, dentro de un mes, les invitamos, hermanos, a esta charla, a la charla de el matrimonio y el dinero. ¿Sí? Vamos a tratar 4 temas sobre el matrimonio, pero específicamente hablando del dinero. El primer tema se llama la etapa de unión en el matrimonio y cómo se debe usar el dinero en la etapa de unión. ¿Sabían ustedes que los matrimonios pasamos por 4 etapas? Bueno, pues en esta etapa de la unión, ¿cómo se debe usar el dinero para honrar a Dios? Les invitamos próximamente el 4 de marzo a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, para poder participar de esta charla. Hermanos, ojalá y podamos tenerlos en esta siguiente transmisión, tanto como tenemos el interés de ustedes en esta transmisión presente. Y antes de ceder voz a mi hermano Félix Frías, les recuerdo, ahí tenemos en el chat el enlace para preguntas anónimas, o pueden escribir preguntas abiertas en el chat de la transmisión, o cuando abramos micrófonos dentro de unos minutos, también podremos recibir sus preguntas. Hermano Félix, vamos con tu parte. Miguel, tiene que pararle el share. Está listo, señor. El espacio es tuyo. Miguel, ¿se ve la pantalla? Perfectamente, hermano Félix. Ok. Mis hermanos, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ah, Después de lo que Miguel explicó de estos principios en el tema el cristiano y el dinero, yo solamente quiero abundar en unos conceptos bíblicos y que veamos cuáles son las consecuencias de no aplicar estos principios. En primer lugar, el ser humano, si no está ahora endeudado, es muy probable que algún día lo estará. El ideal es no estar endeudado. Pero cuando uno ve cómo esta sociedad se maneja, en donde tú puedes sacar un carro con cero down payment o con cero depósito sin tú poner ningún dinero, en lo cual tú puedes buscar una casa, en lo cual tú puedes, Villa y te manda tarjeta, las tiendas te mandan tarjeta, todo. Es lógico que el sistema lo que quiere es que estemos endeudados. Yo tengo una estadística aquí que dice, la familia estadounidense promedio
tiene deudas de sus tarjetas de crédito por lo menos de $12,000 y tiene por lo menos 9 tarjetas de crédito, usted tardará 12 años en pagar una tarjeta de crédito típica con una deuda de $2,000. Es decir, usted saca una tarjeta de $2,000 y la llena, y usted va a durar 12, casi 12 años pagando esa tarjeta con un interés de 19% si hace los pagos mínimos mensuales, y terminará pagando por lo menos $4,000. Las estadísticas dicen que cerca del 60% de divorcios es por deudas o ha tenido problemas con deudas. Y en nuestro país, aquí en Estados Unidos, el 94% de las personas que viven en ciudades están endeudadas con tarjetas de crédito. Mis hermanos, el creyente no es la excepción. Pero hay una cosa que yo quiero que entendamos el diseño de Dios desde el principio. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Cuando uno observa en el huerto del Edén, uno se da cuenta que Dios puso todas las condiciones necesarias para que Adán y Eva se desarrollaran y tuvieran una vida próspera. Aún ellos, habiendo pecado contra Dios, Dios provee delantales para ellos, pero no solamente eso, no solamente se ocupa del problema que tenían físico, que era la vergüenza, sino que también había ya un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, según Primera de Pedro 1:18 y 19, el cual se iba a sacrificar para que nosotros tuviéramos en este día vida eterna y vivamos una vida próspera. De la misma manera, hoy día, Dios nos ha proporcionado a todos con los recursos necesarios a través del Señor Jesucristo para que seamos prósperos en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, el cristiano tiene el Espíritu Santo, que es suficiente, de tal manera que es el mismo Dios viviendo en ti, dirigiéndote, guiándote, levantándote, fortaleciéndote, consolándote, restaurándote. Él se encarga de todo en nuestra vida. Tenemos la armadura de Dios que nos permite estar preparados para la lucha que tenemos contra carne y sangre, y nos permite estar seguros en Cristo. Tenemos los dones espirituales que nos permiten ser funcionales en la iglesia. Somos útiles en la iglesia, tenemos una función, tenemos un propósito en la iglesia y tenemos el mejor lugar para desarrollarnos y desarrollar nuestros dones, que es el cuerpo de Jesucristo, en donde Dios mismo nos ha puesto con funciones para que no tan solo nos beneficiemos nosotros, sino que también beneficiemos a los demás, que es el propósito principal, y a eso se le llama edificación. Mis hermanos, entonces, ¿qué sería la prosperidad? Según el diccionario regular, la palabra prosperidad se define como bienestar, mejora de la situación económica o social, éxito, desarrollo favorable de alguna cosa. Sin embargo, la palabra prosperidad en las escrituras arroja la conclusión de que comprende una situación de bienestar, pero también de plenitud. ¿Qué significa eso? Lo que decía el hermano Miguel. Mis hermanos, prosperidad no es tener mucho dinero. La prosperidad abarca todos los ámbitos de tu vida. Dios no solamente cuando te prospera se enfoca en lo económico. Dios cuando te prospera se va a enfocar en todas las áreas de tu vida. Pero no solamente eso, no es solamente bienestar, sino también plenitud. ¿Y qué es lo que significa plenitud? Que lo que tú tienes, tú lo puedas disfrutar. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, hablando del dinero, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también dice que estemos contentos con lo que tenemos. Mis hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Una cosa es tener algo, pero otra cosa es disfrutarlo. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero no lo disfrutan? ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero no son felices? ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero viven vida vacía, tienen matrimonios rotos, tienen hijos que no lo aprecian, etcétera, etcétera? La ventaja del creyente es que nuestra prosperidad la disfrutamos. Es como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, pero para que esa vida la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Que no solamente tenemos vida eterna, sino también que tenemos la capacidad de disfrutar esa vida aquí y en la eternidad con el Señor cuando Él venga y nos lleve a su presencia. Mis hermanos, prosperidad es la plenitud y el bienestar
que acompañan a la bendición de Dios. Creo que es Proverbio, no recuerdo el versículo, pero que dice: la bendición de Jehová no añade tristeza. Cuando algo viene de Dios, a eso se le llama prosperidad. Cuando Dios está obrando en tu vida, estamos hablando de prosperidad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos hablando de prosperidad. Cuando tenemos un matrimonio estable, estamos hablando de prosperidad. Cuando tenemos hijos que son creyentes, estamos hablando de prosperidad. No se enfoquen solamente en lo económico cuando hablamos de prosperidad, sino enfóquense en todo lo que tiene que ver las áreas de un creyente. Una cosa que yo estaba buscando, analizando esta palabra, es que la palabra en el griego lo que significa es abundancia. Habla de plena restauración. ¿Y por qué habla de plena restauración? Porque todo lo que Dios dispuso para Adán y Eva en el huerto, ellos no necesitaban nada, estaban plenos. Todo lo que tenían podían disfrutarlo, excepto que no podían tocar el árbol de la ciencia de bien y del mal. Sin embargo, allí no tenían ninguna necesidad. Y cuando hablamos aquí de plena restauración, lo que la palabra plenitud significa es que nosotros podemos en Cristo recobrar todo lo que se perdió en el principio. Y solamente puede ser por la fe a través de la salvación de nuestra alma. Este verbo que significa plenitud también significa llenar, significa aquello que es o ha sido llenado y también aquello que llena algo o con lo que se llena. Cuando hablamos de prosperidad, nosotros estamos siendo llenos porque la fuente es Dios y de Él viene todo. Y nosotros podemos confiar, podemos descansar, podemos esperar que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, pero que también Él promete que como es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Plenitud significa que tenemos todo en Cristo. Ahora, esta prosperidad es integral. La verdadera prosperidad incluye lo financiero, lo relacional, incluye lo espiritual, incluye la funcionalidad emocional, incluye el desarrollo intelectual, tu salud, entre otras áreas. Incluye todo. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Cuando Cristo nos salvó, nos entregó todo en un paquete completo y nosotros, mis hermanos, tenemos acceso a eso dependiendo de nuestra obediencia, dependiendo de nuestra sumisión al Señor. Somos prósperos porque tenemos a Jesús y teniendo a Jesús no nos falta nada. Como decía el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo más importante no es lo que tenemos, lo más importante es a quién tenemos. Por ejemplo, miren, la palabra integral habla de algo global, de algo total. Cuando hablamos de que la prosperidad abarca todas las áreas, estamos diciendo que abarca todas las áreas en su absoluto. Dicho esto de cada una de las partes como si fueran un todo. No podemos solamente que oigamos la palabra prosperidad o económica, económica, o tengo una necesidad, no tengo tanto dinero. Eso no significa que usted no es próspero. Eso significa solamente que usted está pasando por una situación en su vida que tal vez hay que averiguar por qué usted llegó a esa conclusión y lo vamos a ver más adelante. Pero miren lo que dice Primera Tesalonicenses 5:23. El triple ámbito de la prosperidad integral que Dios provee para sus hijos consiste en el bienestar material, la salud física y también emocional y el crecimiento espiritual. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vemos la prosperidad, abarca el alma, abarca el cuerpo, abarca el espíritu, abarca todas las áreas, abarca todo el ser del creyente. La prosperidad, mis hermanos, dada por Dios es directamente proporcional a la obediencia. ¿Qué significa esto? Que mientras más obedecemos, más próspero seremos nosotros como hijos de Dios. Miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, oigan esto, entonces, como resultado, como consecuencia, hará prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. No, todo te saldrá bien. Entonces, si usted quiere ser próspero en el Señor,
nunca permita que la palabra de Dios se aleje de usted o que usted aleje la palabra de Dios de su vida. Es decir, la palabra de Dios debe ser una prioridad en el creyente porque tu prosperidad espiritual, pero también tu prosperidad integral depende de cuánto nosotros obedecemos la palabra de Dios y cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma o el mismo concepto se menciona en el Salmo 1 del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto resulta como una consecuencia de la obediencia. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la palabra, medita en la palabra de día y de noche. ¿Y qué pasa con esa persona? Que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y vuelve otra vez el concepto y todo lo que hace prosperará. El mismo concepto de Josué. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche y ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios y somos obedientes, todo lo que tú haces va a prosperar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 28, del 8 al 13, refiriéndose al pueblo de Israel. Jehová mandará sobre ti bendición en tus almacenes y en todo lo que pongas tu mano. Y Jehová te aumentará en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu ganado, y en el fruto de tu tierra, en la tierra que Jehová juró a tus padres que te daría. Pero si usted continúa leyendo el texto, todo esto dependía de la obediencia. Y mis hermanos, no es una excepción para nosotros. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir a todos la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás solo arriba y no estarás abajo. La prosperidad de Israel dependía de la obediencia al Señor, dependía de la obediencia a su palabra. En tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No le dice solamente en lo económico, sino también que tenga salud, que obviamente no la tenía, así como prospera tu alma. Básicamente, él aquí está, Juan, el apóstol, diciendo, la prosperidad no solamente se limita a lo económico. Él no tenía salud, pero él estaba prosperando espiritualmente. Y él le pedía que ojalá que el Señor le diera su salud para que también continuara prosperando en todas las áreas, mis hermanos. Y todo eso viene por parte de Dios cuando nos sujetamos a su voluntad y somos obedientes. Entonces, mis hermanos, la pregunta que debemos hacerlo en esta noche es, ¿por qué tenemos dificultades financieras? Ya que el tema específico en el cual nos estamos enfocando es el cristiano y el dinero. ¿Por qué tenemos tantos problemas financieros? ¿Por qué tenemos deuda? ¿Por qué estamos inmiscuidos en tantas situaciones que tienen que ver con lo económico? Ya Miguel decía que estamos en un mundo donde el dinero es el que controla. Y mis hermanos, todo se resuelve con dinero supuestamente, pero no es así. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice su palabra. El dinero no puede darte la salud. Cristo puede restaurar tu salud. Mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero es que ignoramos los principios básicos del dinero. Somos ignorantes en cómo manejar lo que tenemos económicamente. Es la primera razón por la cual tenemos dificultades financieras. Y yo estaba hablando con Miguel, hablando con mi otro anciano en la iglesia en la que yo estoy, de que es necesario que a las iglesias nuestras entendamos que tenemos que educarlas financieramente. Muchos cristianos con problemas financieros, mis hermanos. Y uno de esos problemas también afecta a la ofrenda de la iglesia, porque si no tiene dinero para pagar sus deudas o para pagar sus gastos específicos porque no sabe manejarse, eso también afecta a la ofrenda de la iglesia y afecta el manejo y el funcionamiento de lo que se necesita como el cuerpo de Jesucristo. Necesitamos educarnos financieramente. Y mis hermanos, la Biblia está llena de pasajes en donde el cristiano lo primero que tiene que hacer es depender de Dios, como decía Miguel Ángel, el principio de la dependencia, totalmente, porque Dios es el que provee lo económico, pero también en todas las cosas. Si ponemos nuestra situación financiera en las manos del Señor, el Señor nos va a prosperar. Otro problema que tenemos es que no hacemos un presupuesto, tenemos poca planeación y eso afecta de que no sepamos cómo manejar
todas las cosas. El apóstol Pablo siempre decía, miren, cada uno dé como propuso en su corazón, pero él especifica, hey, cuando yo vaya a recoger las ofrendas, téngala ahí, apártenla primero. Había un plan. Es decir, la ofrenda no era consecuencia de un momento en el cual yo decía, oh, ¿qué le voy a dar al Señor? Como mucha gente, oh, que se abre en el bolsillo. No, tú tienes que sacar eso y tenerlo aparte. Pero a lo que yo me refiero es que si hacemos un presupuesto y planeamos bien, podemos manejarnos mejor en cuanto a la situación financiera. Mis hermanos, porque no invertimos, tenemos poca visión, no nos preparamos para el futuro, tenemos hijos que tienen que ir a la universidad, tenemos planes, tenemos metas, tenemos deseos, comprar una casa. Para todo eso tenemos que tener visión y tenemos que conocer y también manejarnos bien en lo económico, pero la mejor o el mejor manejo sería depender de Dios y orar para que el Señor nos dé claridad y nos dé también la facilidad de poder invertir de la mejor manera posible. Y la mejor inversión es servir al Señor. Mis hermanos, otra de las muchas razones financieras es la desobediencia a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no nos sujetamos a la voluntad de Dios y es por eso que tenemos problemas financieros, porque todo eso está conectado a la obediencia y todo eso está conectando, como vimos en los versículos anteriores, a lo que es vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Mis hermanos, yo quiero que entendamos, ya para yo concluir, que todo esto que estamos pasando produce una crisis en nosotros y que hay muchos cristianos que están en crisis porque no han sabido manejarse, porque no obedecen a Dios, porque no están viviendo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, yo quisiera que veamos cuatro problemas financieros que solamente lo voy a mencionar por lo que pasamos los creyentes y cómo te afectan. Por ejemplo, lo primero es que cuando tenemos deuda, estamos enfrentando una crisis económica. Y esa crisis económica muchas veces no es falta de dinero, sino es falta de manejo. No sabemos manejar los recursos que tenemos. Y la primera cosa que tú tienes que hacer es darle la prioridad al Señor en cuanto a tu manejo económico. ¿Qué significa eso? Que tú le digas a Dios gracias por lo que Él te da. Y como dice el principio de la reciprocidad, si Dios me lo da, yo también tengo que también sacar algo para Dios, mis hermanos. No estamos diciendo un diezmo, no estamos diciendo cuánto, sino que tú des como propuso en tu corazón, pero no le des a Dios lo que te sobra, sino dale a Dios lo que Él se merece, conforme a lo que Él te da. Romanos dice en el capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada. Hay otro versículo en Proverbios que dice que cuando uno debe, uno se convierte en esclavo del deudor. Y hay mucha gente que están esclavas de tarjetas de crédito, de deudas de un vehículo, de deudas de todo tipo. Y viven una vida miserable porque no están contentos y porque están amargados, porque todo lo que hacen, el esfuerzo que hacen para su trabajo, terminan pagando sus deudas. Otra de las crisis que produce eso es una crisis laboral que viene como consecuencia de la crisis económica. ¿Qué sucede? Que ahora que yo necesito dinero, ¿qué yo voy a hacer? Lo más lógico es que trabaje más, más y más. Y cuando trabajo más, más y más, eso se llama exceso de trabajo y no me permite a mí tener una buena relación con Dios, porque el tiempo de Dios ahora tengo que dárselo al trabajo y haciendo eso me olvido de Dios y haciendo eso me olvido de mi vida espiritual y como consecuencia la crisis económica me lleva a una crisis laboral. ¿Qué sucede? Dice el Salmo 127.2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? Que hay mucha gente que por más que se esfuercen, por más temprano que ellos se levanten para poder conseguir el dinero que ellos necesitan y coman pan de dolores, que lo que significa es que hagan un sacrificio y que no gasten nada solamente porque quieren lograr una meta, porque quieren, vamos a decir, pagar sus deudas o quieren salir de una situación. Mis hermanos, esa persona no van a lograrlo porque todo depende de Dios. Y aquí en Ageos 1:6 dice, sembráis poco, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal
en saco roto. Es decir, que si dependemos de Dios, Él provee, pero si tú quieres hacer esto en tu propia fuerza, mis hermanos, por más que tú te esfuerces, los resultados serán nulos, serán, vamos a decir, negativos y no te vas a conseguir lo que tú estás buscando. Mis hermanos, ¿qué sucede? Que cuando tenemos una crisis económica, esa crisis económica se va a convertir en una crisis laboral porque tenemos que trabajar mucho. Pero esa crisis laboral me va a llevar a mí ahora a tener una crisis emocional, la cual se puede expresar en una depresión, en estrés, en ansiedad, y esa misma crisis va a afectar mi matrimonio, va a afectar mi relación con mis hijos, va a afectar mi relación con mis hermanos, y esa crisis también va a afectar mi relación con Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una crisis económica te lleva a una crisis laboral. Una crisis laboral te va a llevar a una crisis emocional y por lo tanto, mis hermanos, eso va a traer como consecuencia lo peor, que es una crisis espiritual. Porque el problema real consiste en que todo eso nos va a alejar de Dios poco a poco, poco a poco. Mis hermanos, ¿qué dice Mateo 1:28, 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En esta noche yo lo que quiero, mis hermanos, es que descansemos en el Señor y que cualquier problema y cualquier necesidad que tengamos la dejemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Que entendamos que, como dice Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y concluyo finalmente con Proverbios 3 del versículo 1 al 10, pero solamente voy a subrayar tres ideas. Primero, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tenemos que darle la prioridad a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos ayude a tener confianza, nos ayude a esperar, a recordar que si nosotros tenemos al buen pastor, nada nos faltará. Él promete que va a proveer y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días hasta el final, hasta que Él venga. Mis hermanos, que tu corazón guarde mis mandamientos, que nosotros amemos a Dios y que entendamos que si le damos prioridad a la palabra de Dios, Dios nos va a dar la prioridad a nosotros. Que como decía en Josué, que como decía en el Salmo, y todo lo que haces va a prosperar y todo te saldrá bien. Versículo 5 de Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Mis hermanos, debemos confiar totalmente en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, tú no sabes más que Dios. Pon tu situación y pon tu necesidad en las manos del Señor. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis hermanos, tenemos que dejar que Dios sea el que solucione nuestros problemas. Debemos descansar en Él. Debemos fiarnos de Jehová. Debemos esperar en Dios. Y por último, en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Honralo con las primicias de todos sus frutos y como consecuencia serán llenos sus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mis hermanos, la Biblia no se equivoca. Si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar. Si le damos la prioridad con nuestra vida financiera al Señor, el Señor nos va a bendecir. Pero recuerden que la prosperidad no solamente abarca lo económico, también abarca todas las áreas de la vida de un creyente. Lo más importante no es tener dinero, lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías por compartir esta segunda parte del tema. Voy, hermanos, a compartirles pantalla para poderles mostrar lo que es la única pregunta que nosotros tenemos ahorita en el foro de preguntas anónimas y que la están viendo en pantalla. La pregunta que se nos plantea en este foro es, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? Y para no dejar a nadie con la duda, doy una primera respuesta, hermano Félix, y después deseas complementar. El Evangelio de la Prosperidad es una doctrina,
La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad es una enseñanza parcial de la Biblia. ¿Qué significa enseñanza o doctrina parcial? Que solamente toma en cuenta ciertos pasajes de la Biblia. Y tomando en cuenta esos pasajes de la Biblia, las iglesias que se rigen por la doctrina de la teología de la prosperidad, básicamente lo que enseñan es que la vida cristiana siempre debe estar rodeada de riqueza material. Esa debe ser una característica que distinga al cristiano, según la teología de la prosperidad. Pero como mencionaba al principio, es una doctrina parcial, porque, como ya hemos escuchado de nuestro hermano Félix, cuando nosotros vemos toda la Biblia en su conjunto, nos damos cuenta que la Biblia no promete como una obligación de parte de Dios el tener que llenar todas las áreas de nuestra vida de riqueza material. No olvidemos y tomemos en cuenta que la teología de la prosperidad hace a un lado un concepto fundamental de la Biblia, que es la soberanía de Dios. A Dios nadie le puede decir qué darle ni a quién dárselo. El cristiano no puede orar, gritar, invocar, suplicar o pedir que Dios le entregue tal o cual cantidad de dinero. Así que eso a la teología de la prosperidad la convierte en una doctrina que podemos decir no es una doctrina bíblica, porque no toma en cuenta todo lo que la Biblia dice sobre el concepto de la prosperidad. Hermano Félix, de esta pregunta no sé si quieras añadir algo más. No, que lógicamente si analizamos la palabra de Dios nos damos cuenta que el evangelio, que no debería ser llamarse evangelio porque no tiene que ver nada con el Señor Jesús de la prosperidad, es contrario a lo que Cristo enseñó en su palabra. Lo primero que Jesús dice en Mateo 16, versículo 33, es que en el mundo tendremos aflicción, pero él dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús mismo en su palabra nos manda a que dependamos de Dios totalmente. Y cuando vemos la vida, con el encuentro del joven rico, un ejemplo que está ahí, cuando él le dice al joven rico, oye, vende todo lo que tú tienes y sígueme. ¿Qué le dijo básicamente? Que lo importante no era el dinero que él tenía, sino que lo importante era obedecer al maestro, seguir al maestro y vivir una vida que agrade a Dios. Por lo tanto, si vemos la palabra de Dios, no se ve por ningún lado, aunque Bernabé era una persona que era rica, pero Dios lo utilizó para beneficiar el ministerio, pero no se ven tantas personas llenas de dinero. Al contrario, se ven personas llenas de amor, llenas del Espíritu Santo, se ven personas llenas de paz, se ven personas que tienen muchas cosas, no necesariamente dinero. Ahora que Dios puede bendecirnos y prosperarnos, que hay muchos hermanos que tienen dinero y que Dios le da esa capacidad para que lo manejen bien. Amén. Y si Dios quiere que tú tengas dinero, también está bien, pero no es el objetivo principal del creyente. El objetivo principal del creyente es hacer la voluntad de Dios. Y la mayoría de los cristianos, cuando vemos la iglesia primitiva, eran pobres. La mayoría eran pobres. Por eso era que tendría que vender las casas y repartir todo entre ellos. Cristo mismo le dijo a los apóstoles, siempre tendremos pobres con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender que esa herejía y esa falsa doctrina se enfoca totalmente en que tú, como cristiano, tomando una idea del Antiguo Testamento, que es algo que tenía que ver con las promesas terrenales de Israel, ellos la sacan fuera de contexto, ignorando que las promesas de nosotros son celestiales, son espirituales las bendiciones de nosotros, no necesariamente materiales, que el Señor puede proveernos, que el Señor puede ayudarnos, es lo único que hace que te promete que en cualquier situación he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, le dice el apóstol Pablo, que mi Dios pues suplirá cuando yo tenga una necesidad. Y lo único que dice es que por nada estemos afanosos, sino que miren, cuando tengamos una necesidad, oremos, confiemos en Él y el Señor en su amor y en su misericordia va a proveer lo necesario. Pero si tuviéramos dinero todos nosotros, este culto no existiría porque ¿cuál es la necesidad? De orar, de pedir que nos den ofrenda para fe en montaña. Es decir, Miguel Ángel leyó un versículo en Proverbio capítulo 30, dice, no me des riqueza. ¿Por qué, Miguel? Porque si me das riqueza me voy a olvidar de ti.
¿Por qué? Porque el dinero va a cegarte y va a quitarte el enfoque. Mateo 6:24 dice, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Las necesidades entonces ciertamente terminan generando dependencia necesaria de Dios. Mis hermanos, no tenemos más preguntas en el espacio de las preguntas anónimas, ni tampoco en el chat que acompaña la transmisión. Así que para guardar el orden de la reunión en cuanto a la exposición y al tema de esta reunión virtual, estamos ya concluyendo, hemos concluido, así que cerramos esta charla y a partir de este momento quisiéramos invitar a todos los hermanos que están conectados a que tengan la confianza de poder abrir sus micrófonos y si llevan gusto, ahí mismo a través de los micrófonos podemos interactuar si alguien desea hacer algún comentario, añadir alguna otra cosa o incluso hacer una pregunta, abrimos el espacio para poder saludarnos. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión virtual del Ministerio Fe Mueve Montañas, Dios y las riquezas, el cristiano y el dinero. Solamente les comentaría que estén pendientes porque usualmente 1 o 2 días después de la transmisión como esta, el video de la misma, yo suelo subirlo al canal de YouTube Miguel Montoro Ministerio para que ahí puedan volverlo a ver o puedan compartirlo con otras personas. Hermanos, muchas gracias. La invitación está abierta. Podemos abrir nuestros micrófonos.